Hola, bona tarda. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Avui comencem l'escola d'estiu, ja vam fer la presentació l'altre dia i avui tenim el primer ponent amb el tema de quina societat volem, educar per l'obediència. I tenim el Fernando González Placer, treballador de l'ensenyament i membre del Grecs, i vol que el presentem així. I agrair-li a ell perquè quan el vam convidar perquè vingués a l'escola d'estiu ja tenia fet el planning de final de curs amb els alumnes. Aleshores ha tingut que fer un forat i donar-li almenys les gràcies. Muchas gracias. Continúa, ya está, todo tuyo. Yo preferiría hablar sin micrófono, pero si no se me oye, ¿se oye el volumen? Si hablo... Ah, es por la cámara. Sí, es lo que... ¿Ahora? Sí, mejor. Bueno, yo quería agradecer a los organizadores que me hayan invitado y a las personas que habéis acudido en un día como este, a estas horas aquí. Y también quería reconocer mis dificultades para encontrar el tono y el tipo de problematización que hoy quiero plantear aquí. He intentado evitar la clase magistral porque para eso haría falta que pudiéramos compartir unos recursos discursivos que no os he podido ofrecer previamente, y también querría evitar el formato meeting, aquello de alentaros por la indignación, porque me parece que el auditorio está lo suficientemente indignado. En resumidas cuentas, que no sé si lo sabré hacer, porque a veces cuando quiero hacer meeting me salen clases magistrales y a veces las clases se me convierten en meeting. Total que he decidido hablar de lo que me pasa, de lo que percibo y de lo que siento como educador, tanto como profesor de la universidad. Soy profesor titular en el Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales, y imparto docencia en los grados de Antropología y de Sociología, en asignaturas pues, como Sociología, Teoría Social y Control Social. Y como padre tengo dos criaturas, una ha empezado ahora en la universidad y el otro ha acabado primero de bachillerato. Y lo que os quiero hablar es de lo que me pasa tanto en mi trabajo en la universidad como tratando de asumir alguna responsabilidad en la formación de mis hijos. El tema era educar para la obediencia y claro, formas de obediencia hay muchas, igual que existen muy diferentes tecnologías de poder y muy distintas modalidades de gobierno. Y he optado por hablaros de una obediencia que implica el que uno no pueda desplegar una de las libertades humanas más fundamental y más vital para que nuestra existencia no sea solo un valle de lágrimas. Me refiero a la libertad de ejercitar la inteligencia, de desplegarla, de pensar. Esto es, de interrogarse por esas narrativas y por esas verdades en las que se va cifrando qué es lo que hay, qué es lo que pasa, qué es lo que somos, qué es lo que nos merecemos y qué es lo que nos espera. En definitiva, la obediencia que implica el no poder interrogarse por cómo se han construido esas narrativas, de dónde vienen y cómo han conseguido generalizarse y cómo han conseguido que las interioricemos. Y anticipando cosas que tendré que ilustrar y que tendré que explicar en esta charla, quiero hablaros creo que esa obediencia, esa falta de libertad para interrogarnos por esas narrativas que he mencionado antes, se origina fundamentalmente en una confusión y en una identificación muy propia del neoliberalismo
entre lo que es el conocimiento y lo que es la información, entre esa idea de que enseñar consiste en transmitir información y aprender consiste en asimilar la información que se te ha transmitido. Esa confusión entre conocimiento e información no es, me parece a mí, solo ni fundamentalmente una confusión terminológica, no es solo una cuestión de palabras, sino que más bien es algo que se sustancia y se materializa en nuestras instituciones educativas, y es una confusión que, creo yo, rige y gobierna las prácticas, y también, y sobre todo, es una confusión que se incorpora en nuestro imaginario, en nuestra actitud ante el saber y en nuestro psiquismo. Permitidme que me coloque ahí en la atención a cómo se ha generado esa terrible reducción e identificación entre conocimiento e información. Seguro que habéis escuchado más de una vez decir eso de que ya no estamos en la sociedad industrial, que hoy estamos en la sociedad del conocimiento. A veces se dice, en la confusión que antes os mencionaba, en la sociedad de la información, porque se dice que ya no son las materias primas ni las fuentes de energía los recursos más importantes para garantizar el desarrollo y el progreso y el bienestar, sino que el recurso más importante hoy es la información, es la formación, de ahí la importancia que se concede a las inversiones en I más D más I, y las protestas que se organizan cuando los gobiernos de turno practican políticas de reducción en investigación y desarrollo. Os cuento una anécdota que me ocurrió hace relativamente poco, en una fiesta que había en un parvulario donde está escolarizada una sobrina. Acudí allí y vi que las criaturas de 3 y 4 años llevaban unas pegatinas en las que ponían: no son una despesa, son una inversión. Obviamente la idea no había sido de las criaturas, sino supongo que de los profesores concienciados, inquietos e indignados ante los recortes que se estaban produciendo en materia educativa. Ya a principios de este siglo XXI, Pierre Bourdieu, en una conferencia que hizo en Seúl, en un debate sobre literatura y sobre el futuro de la lectura y del libro y de la edición, realizaba una advertencia muy importante, que consistía básicamente en argumentar cómo el campo de la creación cultural, el campo de la literatura, el campo de la música, del cine, de la fotografía, todo ese campo en el que se generan los significados que nos permiten comprender y sentir las múltiples caras que tiene la realidad y la vida, cómo todo ese campo de creación cultural, que incluso en la sociedad capitalista había podido gozar de una relativa autonomía y quedar fuera de esa lógica de la inversión y de la rentabilidad, hoy estaba siendo ya colonizado por la lógica del mercado, por la lógica de la mercancía. Bourdieu argumentaba cómo esos tratados internacionales que suscriben, en aquel momento lo habían suscrito más de 140 países, el tratado sobre los servicios, cómo en esos tratados los gobiernos se comprometían a manejar los bienes culturales como si fueran mercancías, las filmotecas, los zoológicos, los museos, por supuesto los sistemas educativos, cómo se estaba haciendo entrar a todo eso en la lógica del beneficio a corto plazo, de la rentabilidad y de la acreditación. Desde ahí quizás pueda plantearse la hipótesis de que ese preciado bien que se nos ofrece hoy día de la información, identificado como con el conocimiento, no sea sino el residuo, los restos que quedan cuando al conocimiento se le hace entrar en la lógica mercantil, la lógica de la mercancía. De hecho, si lo pensáis bien, la información tiene todas las propiedades de cualquier mercancía. Es algo que se produce, es algo que se distribuye,
es algo que se acumula y es algo que está permanentemente amenazado, como cualquier mercancía, por la lógica de la obsolescencia. Y pasa con la información, como con todos esos otros bienes, que cuando entran en la lógica del mercado, quizá para encubrir esa mercantilización de bienes fundamentales, en la demagogia se los presenta más como un derecho. Y hoy hablamos tranquilamente del derecho a la información, como si fuera el derecho al conocimiento y fuera el derecho a la reflexión. De hecho, en la racionalidad discursiva escolar y, por supuesto, también universitaria, en la manera de programar y administrar sus prácticas, a los docentes se nos exige, al finalizar cada curso, no que hagamos eso que antes se llamaba examen de conciencia, una revisión crítica de lo que hemos hecho con los alumnos, de lo que les hemos intentado enseñar, de lo que han aprendido, sino más bien que programemos ya lo que se llama el proyecto docente para el curso que viene, precisando los objetivos que tendrá nuestra asignatura, precisando las capacidades y las competencias generales, transversales y específicas que se supone que los alumnos adquirirán al ser expuestos a nuestras clases magistrales, que tabulemos y precisemos en términos horarios el trabajo, los tipos de trabajo que tendrán que hacer los alumnos, trabajo autónomo dicen, trabajo individual, trabajo en grupo, trabajo de campo, trabajo tutorizado, y que programemos y secuenciemos los contenidos y todos los criterios de evaluación. Y todo eso, todo ese ingente trabajo de proyecto docente, antes de conocer a nuestros alumnos, antes de saber cuántos serán, qué es lo que saben, qué les interesa, qué les preocupa, cómo quieren ellos ejercitar su inteligencia. Algo que creo que ya comenté en otra conferencia que hice con vosotros, algo que hace que cada vez más esta tarea de enseñar se parezca a la del guía turístico, a la de precisar un poco y tabular qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que sentir. Bueno. Pero ocurre además que esa cuestión, ese agobio por precisar exactamente lo que se va a hacer y para qué se va a hacer y cómo los alumnos tendrán que enfrentarse en ello, desde esa lógica del derecho a la información que tienen los alumnos, en estas últimas décadas ese agobio viene también desde abajo, viene también desde los alumnos, como si el alumnado hubiera interiorizado ya esa identificación entre conocimiento e información. Y cuando ofreces a los alumnos textos para pensarlos juntos, qué sé yo, conferencias, entrevistas, artículos de opinión, ensayos, prólogos a libros que pueden ser interesantes, y les invitas a que, por favor, se sitúen junto al autor de esos textos, que lo cojan de la mano como coges de la mano para atravesar la calle a una persona invidente, para que puedan percibir cómo está pensando ese autor, cómo siente, cómo nombra lo que ve, cómo trata de organizar sus proposiciones. Los alumnos se encuentran perdidos y dicen que solo pueden subrayar, en todo caso buscar las ideas más importantes que ellos encuentran en el texto y resumirlas. Y que como información, y así hablan ellos de los materiales que yo les proporciono, la información a veces les parece interesante, pero sobre todo densa, espesa, filosófica, difícil de seguir, y que en todo caso hay que resumir para poder memorizar, asumiendo que eso que ellos memorizarán pronto lo olvidarán, y por eso normalmente exigen los exámenes parciales, de tal manera que aprendizaje aprobado, aprendizaje ya superado, y que nunca más se les vuelva a preguntar por eso. Quizás sea Norbert Elias, un sociólogo que nació a finales del siglo XIX, en 1897,
y que vivió prácticamente todo el siglo XX, murió en 1990, una buena ayuda para entender esa situación en la que se encuentran los alumnos, eso que yo llamaría su colonización cognitiva por la idea de la información, porque Elías, y esto en todo caso en el debate si es necesario ya me extenderé más, acuñó un par de expresiones que para quienes nos dedicamos a cuestiones de sociología de la cultura o del conocimiento o de la educación o del control social son muy importantes. Las dos expresiones que acuñó Elías son sociogénesis del conocimiento y psicogénesis del individuo. Elías trató de argumentar cómo para entender el acervo cultural, los conocimientos de los que dispone un pueblo o una comunidad en un momento histórico determinado, la clave no está tanto en pensar al ser humano como un ser dotado de razón y dotado de inteligencia y de capacidad para descubrir verdades, sino más bien para comprender ese acervo cultural. Elías decía que a lo que se tenía que prestar atención era a las formas de interdependencia que se establecen que establecen los seres humanos entre ellos mismos y con la naturaleza. Elías habla de cadenas de interdependencia que pueden ser más o menos largas, vincular solo a los miembros de una tribu o a los seres humanos de todo un planeta como es actualmente, cadenas de interdependencia que pueden ser pocas o muchas, cadenas de interdependencia que pueden estar bien articuladas o mal articuladas entre ellas y cadenas de interdependencia que vinculan con mayor o con menor tensión. Y decía que para comprender el acervo cultural de un pueblo habría que prestar atención a eso, a esas formas de interdependencia, porque es allí donde se generan, donde los seres humanos tienen la capacidad de generar conocimientos que les permiten precisamente comunicarse, regular sus interdependencias y orientarse. Elías ponía en un libro muy bonito que se llama Ensayo sobre el tiempo, está publicado por el Fondo de Cultura Económica, es un libro de los años 80, ponía el ejemplo del calendario y explicaba cómo el calendario, ese símbolo que nos permite a todos regular hoy en día prácticamente la totalidad de nuestras conductas y orientarnos, el calendario era algo elaborado por los seres humanos en un momento determinado de la historia, cuando sus formas de interdependencia les exigían estar al tanto para muchas actividades diferentes, reunirse, congregarse, diferenciar las tareas, y cómo, más allá de la idea de si el tiempo es una propiedad objetiva del universo físico, como decía Newton, o es un dato natural, un a priori de la sensibilidad humana, como decía Kant, Elías nos invitaba, a quienes nos dedicamos a estas cosas, nos invitaba a pensar sobre el tiempo y el calendario como un símbolo. Un símbolo, por eso habla de la sociogénesis del conocimiento, un símbolo que existe no solo colgado en la pared, no solo en la primera página de nuestras agendas o en las pantallas de estos aparatos, ¿cómo se llaman?, de los teléfonos estos inteligentes, sino un símbolo que está absolutamente interiorizado, individualizado, en nuestra estructura cognitiva, en la estructura de nuestra sensibilidad, y que nos exige determinados tipos de autocoacciones y que nos facilita coacciones sobre los otros. Un recurso simbólico que posibilita históricas estructuras de la personalidad, particulares formas de cognición y particulares actitudes sociales ante la vida, ante el aprendizaje. Y yo creo que hay la posibilidad de pensar, porque si he venido aquí es para poder pensar con vosotros algo, y con la expectativa de que podamos salir de aquí todos haciéndonos más preguntas y no mejor informados, sino más bien con algún tipo de inquietud. Un símbolo, digo, de la información, que a mí me parece, por las 4 décadas casi que llevo trabajando en la universidad, que hoy ya está absolutamente interiorizado en la estructura cognitiva y en la sensibilidad de mis alumnos. Un símbolo, esa necesidad o esa forma de concebir
que he dicho, primero fue neoliberal, concebir el conocimiento como una mercancía más, pero que después ya está interiorizada, dejadme que hable así, en el alma de aquellos que pretenden aprender y en el alma de muchos de los que quieren enseñar. Y Elías planteaba lo difícil que es poder problematizar las coacciones que se infringen y que nos infringimos nosotros por el hecho de vivir en una cultura en la que ya existe el calendario, la dificultad para problematizar ese tipo de coacciones y ese tipo de autocoacciones, porque cuando los símbolos adquieren un altísimo nivel de síntesis, es decir, cuando el mismo recurso simbólico, en este caso el calendario, te permite medir y regular tanto el tiempo que tarda en freírse las patatas, como la edad del universo, como la duración de un encuentro amoroso, cuando unos símbolos son tan generales y se despliegan en tantas direcciones, tendemos a naturalizarlos y a universalizarlos y a pensar que el calendario y que el tiempo es el calendario y que el calendario ha existido siempre y que la información, que es el símbolo sobre el que yo quiero que reflexionemos hoy un poquito, pensando en la obediencia y pensando en la inteligencia, la información se nos presenta ya, y he leído muchas cosas, como algo universal. Y son muchos los autores que dicen que la información ha existido siempre y que cuando alguien moría en la época feudal se informaba a través de las campanadas de la iglesia y que la información está en todos los sitios y que tu cuerpo me informa y tu mirada me informa, y lo llegamos a naturalizar de tal manera que nos resulta difícil poder problematizar cómo se ha generado esa idea de la información y cómo se ha centralizado e identificado el conocimiento con la información. Y quizás convendría no perder la referencia, y seguro de que buena parte del auditorio la tiene, esa referencia de que el aprendizaje, el estudio, la inteligencia y la formación fueron pensados en su día como algo muy distinto a proporcionar o asimilar información y como algo muy distinto al adiestramiento y la capacitación en no sé qué específicas competencias o transversales competencias. Y el saber y el pensamiento y la inteligencia fueron pensados como algo que exige coraje y tenacidad, como algo que tiene que ver con el arte de las preguntas y de las respuestas, con la escucha, con la atención y con la aplicación. Qué palabra más bonita esa de ser aplicado, seguro que la habéis oído. Qué experiencia más bonita esa de aplicarse, hacer cuerpo con aquello que uno está estudiando. Y el aprendizaje fue pensado en su día como algo que tiene que ver con el amor a la vida y con el miedo a la muerte. Si queréis, más recientemente, como algo que tiene que ver con la conciencia crítica. Luego vinieron las décadas del aprendizaje funcional, ¿recordáis ahí lo del aprendizaje significativo y el analfabetismo funcional? Porque los críos o la gente sabía leer y sabía escribir y sabía matemáticas, pero no sabía manejar la tarjeta en un cajero automático, no sabía cómo comprar el bono tren, y apareció toda aquella historia del aprendizaje funcional y de la funcionalidad del aprendizaje y el aprendizaje para la vida. Pero en otros momentos, y no deberíamos olvidarlo, el aprendizaje fue pensado como algo muy distinto a la información. Algo que, como decía Platón, implica una comunidad entre maestros y discípulos, una relación permanente entre aprender y enseñar, y que no existe fuera de ese vínculo comunitario. Para Platón, la inteligencia tiene que ver con esa disponibilidad para frotar trabajosamente unos contra otros las palabras, los nombres, las definiciones, las proposiciones, las percepciones de la vista y las impresiones que nos producen otros sentidos. Y si la inteligencia tiene que ver con eso, el pensamiento sería lo que acontece
sería la experiencia vivida en ese afán de articular la palabra y la mirada, el chisporroteo, la incertidumbre, la desazón y la sorpresa que allí se generan. Hoy, y ya para acabar, y no me importará tener más rato de debate, se habla de la universidad como un espacio de docencia e investigación. Pero yo creo que cuando se habla así, no es tanto para referirse a dos actividades que deben realizarse al mismo tiempo, sino a la naturaleza del saber que se debería cultivar en la universidad. Que uno enseñe lo que investiga o que esté investigando sobre lo que enseña, quiere decir que nos interesemos por esa dimensión del saber que lo tiene siempre como algo provisional, como algo revisable, como algo discutible, como algo que debe estar permanentemente sujeto a crítica. Un saber ofrecido no para su acumulación y su consumo, sino para su problematización, para que él mismo, el propio saber, sea convertido en objeto de reflexión. Pero para poder reflexionar sobre nuestros saberes es imprescindible una cierta libertad, es imprescindible desobedecer a esos imperativos neoliberales de la utilidad y de la relevancia para la praxis. Y esa forma de aprendizaje, de enseñanza y de saber remite siempre a una creatividad que no puede programarse ni puede institucionalizarse en procedimientos que la aseguren. Y esto es lo que para alguno de nosotros está hoy en juego, y es lo que me gustaría que pudiéramos debatir: la consideración del saber como una mercancía o como algo que tiene valor en sí mismo. El saber como una mera pericia y una habilidad que se transmite, o como un juicio crítico que cada uno, que cada sujeto o que cada generación debe adquirir. Marcel Proust decía que el verdadero viaje de descubrimiento no exige visitar parajes exóticos, dejarme que diga, no exige acceder a nuevas informaciones, sino que exige simplemente ojos nuevos, exige aprender a leer, aprender a colocarse junto a aquel que está pensando, para poder tener la experiencia de alguien que se mide con lo que percibe, alguien que trata de ordenar y de nombrar, de articular lo que he dicho antes, su palabra y su mirada. A todo este tipo de consideraciones, y acabo ya, se le suele objetar que, pero bueno, esto de pensar, de articular la palabra y la mirada, de interrogarse, ¿y dónde va a parar la objetividad? Porque también hemos convertido la objetividad en un bien supremo, es algo que se exige a todos los saberes. Alvin Gullner, que era un historiador de la sociología, decía que la objetividad es la excusa que nos damos cuando ha quedado disminuida nuestra capacidad de amar. Bueno, hasta aquí y ahora hablamos, y en todo caso, porque sí que me ha quedado un poquito breve, después del debate retomo un poquito más la charla. Muy en síntesis trataba de explicaros eso, Hay un tipo de privatización del sistema educativo y de la universidad que a veces se nos escapa, que a veces nos cuesta reconocer. Sí que es verdad que la universidad o el sistema educativo está siendo privatizado en múltiples direcciones, no solo por la formación que ofrece, que está al servicio de los intereses de los profesionales, no que la sociedad necesita, sino que las grandes multinacionales exigen. Es verdad que la universidad está privatizada también en el sentido de que se ha convertido en un bien de consumo al que solo pueden tener acceso determinados grupos sociales que lo pueden pagar, pero yo quería insistir, y así lo hice también en la otra charla que tuve con vosotros, que hay una dimensión de la privatización de la universidad y del sistema educativo muy importante, que tiene que ver cómo cada día se priva más a los estudiantes,
se les priva de esa posibilidad que he hablado hace unos momentos de ejercitar la inteligencia, de interesarse sobre si es verdad que haya lo que se dice que hay, que aquí esté pasando lo que se dice que está pasando, que nosotros somos eso que se dice que somos y que nos merezcamos eso que se dice que nos merecemos. Y para poder poner en cuestión esas afirmaciones, para poner en cuestión la generosidad de la Troika con respecto al pueblo griego, no es solo información lo que necesitamos. Necesitamos esa atención, esa percepción de cómo se construyen determinadas narrativas, de cómo se van cifrando y descifrando determinadas verdades. Y si algo he aprendido yo en la universidad estos años, y no consigo enseñárselo a mis hijos, con mis hijos estos años he estado buscando información sobre la fotosíntesis, sobre la Mona Lisa, sobre la poesía de Fran Luis de León y sobre los volcanes, buscando información. No sé si comenté la anécdota, como que ya soy mayor, una que es, yo creo que caricaturiza lo que estoy diciendo. Era un trabajo que tenía que hacer en CMC, así le llaman, Ciencias del Mundo Contemporáneo, trabajo que tenía que hacer mi hijo sobre los bosques, sobre lo que es un bosque y lo que hay en el bosque y lo que pasa en los bosques. Les habían dado unas cuantas páginas web de estas, estaba en Wikipedia y estaba mirando, pero yo vivo en un territorio casi salvaje. Vivo en Olivella, no sé si sabéis dónde está, la parte Sitges, al interior Sant Pere de Ribes, un poquito más. Bueno, enseguida lo sabréis porque se quemará el pueblo cualquier día de estos, se quema cada 4 o 5 años y bueno. Y es un pueblo en el que, bueno, vivo en una especie de urbanización que seguro que fue ilegal y medio abandonada. Y bueno, ahí hay jabalíes, el otro día me di un susto con 2 cachorritos, y hay bosques. Y yo observaba a mi hijo, esto fue hace 3 o 4 años, agobiado con las páginas, buscando, y le dije, oye, Tomás, vámonos al bosque. ¿Y para qué? Digo, bueno, pues vamos a hacer trabajo de campo. Vamos a ver qué hay en el bosque y qué pasa en el bosque. Va, venga, coge una bolsa de deporte. Digo, bueno, de deporte eso. Y fuimos al bosque y vimos lo que había en el bosque. Y en el bosque hay piñas, pero en el bosque hay condones y hay bolsas de patatas fritas y hay latas de refrescos. Yo fuimos metiendo todo eso en la bolsa. Digo, mañana en clase, pues cuando tengas que exponer, llevas la bolsa y tú explicas lo que hay. No sé si en los bosques, pero en los bosques, pues estamos con esto de la proximidad, en el bosque que hay cerca de casa, pues hemos encontrado eso. Y lo de qué pasa en los bosques, papá, digo, no, pero vamos a estar un rato a ver qué pasa, o volvemos por la noche a ver qué pasa en el bosque, si cogemos miedo, si se oyen ruidos que no se oyen en la ciudad, y bueno, suspendido en CNC, obviamente. Así, con ese prestigio, pues claro, no. Hoy ya estaba a punto de venir. Tomás, ven que hablaré, que contaré lo del bosque si vienes. Bueno, básicamente era esa cuestión la que os quería comentar, ¿eh? Y yo tengo por aquí algún alumno de mis clases y él ya sabe las batallas y las derrotas, porque cada día es una derrota más en el calendario que tengo, trabajando con alumnos de universidad en esa exigencia de que por favor piensen, de que reflexionen, de que si necesitan ante un texto subrayarlo, me parece muy bien. Si necesitan buscar las ideas más importantes, también me parece muy bien. Si necesitan resumirlo, pero sobre todo que intenten crear una narrativa, que intenten comprender qué asuntos se está ventilando allí, cómo está razonando ese autor, qué proposiciones está elaborando, esa especie de vaivén, esa especie de merodear en torno a los objetos de conocimiento, que eso es lo importante, que es así como se ejercita el pensamiento, que es así como se aprende. Y las dificultades para eso son inmensas. Y es por eso que yo creo que cada día más la universidad es una fábrica no de parados, como decía el cutre aquel, sino fundamentalmente una fábrica de atontados, de atontamiento. Gente que adquiere un lenguaje que muchas veces no sabe muy bien qué significan y que esa libertad que ha sido tan vital y que es tan importante para que podamos recuperar el protagonismo en la historia, para que, como se dijo ya desde el primer foro social mundial, para que otro mundo sea posible,
es que es absolutamente necesario pensar el conocimiento y pensar el saber y pensar el aprendizaje de otra manera y escapar de esa jerga elaborada por expertos, funcionarios y profesionales de competencias específicas, transversales, funcionalidad. Todo ese asunto no está haciendo que poco a poco vaya cayendo en la obsolescencia, vaya cayendo en la inutilidad, eso que yo creo que nos diferencia de otras especies animales, y es la capacidad de dar sentido a lo que hay y a lo que pasa. Bueno, básicamente era eso lo que os quería comentar, pero si queréis que insista más en algún punto o que discutamos algunas de las cosas que he dicho, tenemos más de 3/4 de hora por delante y yo estaré encantado de poder hacerlo. Que esa cuestión de la obsesión por la nota, y que no es solo de los jóvenes, que los padres muchas veces estamos obsesionados por la nota, pero aprobarás o no aprobarás, hija mía, porque tú piensas hay que volver a matricular, bueno. Y que el problema no es exactamente la obsesión por la nota, sino un poquito lo que comentábamos antes, cuando el deseo de aprender se transforma en la obligación de aprobar, cuando el esfuerzo y el interés se sitúa en poder aprobar y no en aprender. La cuestión de la aparición de las notas no la conozco, pero y no sé si esa anécdota que cuentas es verdad o es mentira, no. Pero en el sistema educativo han pasado cosas en estos 40 o 50 últimos años, cosas como bastante curiosas. Yo supongo que en los años 60 o 70, coincidiendo, bueno, quizás un poquito antes, en el periodo de posguerra, en un momento de desarrollo más fuerte de la economía capitalista y de necesidad de mano de obra cualificada y diversificada, eso que llegó a España en los años 70 con la Ley General de Educación franquista, se planteó esa cuestión de que para construir una sociedad más igualitaria, lo que había por debajo era la necesidad de mano de obra cualificada, que campesinos y ganaderos y agricultores aprendieran un oficio de tornero o de cofrador o de chapista, Pero en el relato ideológico estaba esa idea de que una sociedad más justa y más igualitaria sería aquella en la que el futuro de un individuo no estuviese determinado por su posición de partida, por su origen social, por el poder, por el capital económico o cultural de su familia. Se hablaba de que para conseguir eso, el instrumento quizá más importante que se podría hacer para democratizar la sociedad, entendiendo por democracia eso, que el destino de un individuo no venga determinado por su posición de origen o por su sexo, que el instrumento fundamental tendría que ser el sistema educativo. Un sistema educativo que diese igualdad de oportunidades, que funcionase como una barrera, donde el origen social no cuenta y solo cuentan tus méritos, solo cuentan tus notas, solo cuentan tus calificaciones de cara al final. Y si el hijo, se decía entonces, del basurero es competente y en la escuela demuestra capacidades, pues el día de mañana podrá ser el jefe de servicios, y si el hijo del jefe de servicios es como su padre un poquito corto, pues el día de mañana que acabe trabajando de basurero. Había toda esa idea de democratización. A ese ideal meritocrático enseguida se le plantearon algunas cuestiones importantes, que quizá de lo que se trata no es de quién ocupa los puestos de abajo y quién va a los puestos de arriba, sino que no haya puestos de abajo y puestos de arriba. Una sociedad más justa no es solo aquella que distribuye en función de los méritos las oportunidades, sino que iguala las oportunidades de vida. Pero además aparecieron algunas críticas importantes al sistema educativo. Más allá de la falta real de igualdad de oportunidades, algunos sociólogos empezaron a pensar, luego lo explico mejor si queréis, que la escuela no es simplemente un pastel que está mal repartido, sino que la escuela da diarrea, que la escuela es venenosa, que lo que en la escuela se aprende, que lo que la escuela enseña, lejos de capacitar a los seres humanos para una sociedad más justa, lo que hace es legitimar el propio modo de producción capitalista, que la cultura que allí se transmite y se exige y se enseña es la burguesa, y que en ese sentido quienes pertenecen a la familia burguesa tienen ya muchísimas más facilidades que quienes... Luego hubo otros sociólogos, un sociólogo británico, Basil Bernstein, que empezó a decir, bueno, pero es que la escuela es bien curioso, porque la escuela supone
un aprendizaje descontextualizado. En la escuela se puede hablar de todo, pero en la escuela las cosas no están. Hay que hablar con abstracción. O sea, tú puedes hablar, bueno, puede haber un conejo a la entrada de la escuela para la clase de animales, pero claro, en la escuela se habla de las cosas, pero las cosas no están. Y para poder hablar de las cosas en ausencia de las cosas, hace falta manejar unos códigos lingüísticos elaborados, decía Basil Bernstein, los códigos lingüísticos propios de la clase media. Además, la escuela diferencia los saberes, y el saber que puede tener el hijo de un agricultor sobre uy, papá, este año la judía no saldrá porque me parece que hay pulgón, o el saber que puede tener, que tenían en los años 60 o 70, que sé yo, algunas jóvenes que habían aprendido de la yaya a hacer croquetas con los restos de la escudella, con ese saber no apruebas nada. Bueno, fueron apareciendo, pero yo creo que esa cuestión de las calificaciones y de las notas y el énfasis en las notas está muy vinculado a ese ideal meritocrático de la escuela, donde con todo tipo de trampas se ofrecía esa posibilidad de que si tienes buenas notas, no importa de dónde vengan, no importa el poder económico de tus padres, que la sociedad que es justa te va a permitir a ti el día de mañana. Por eso, qué sé yo, la universidad en Cuba se organizó fuera de todos, con otros criterios en los años 60 y 70. Si el 46% de los cubanos son hijos de clase trabajadora, el 46% del alumnado en la universidad tiene que ser hijo de clase trabajadora. Punto y fuera. O sea, aquello de que la composición del alumnado universitario sea isomórfica con la composición del pueblo cubano. Bueno, ya sé que no te he respondido a nada, pero en resumen. Lo importante no es tanto el agobio por la nota y la calificación, que no solo nace de los jóvenes, que les ha sido inculcado y que pesa sobre ellos como una exigencia por parte del mundo también adulto, por parte del mundo. Lo grave está en eso que hemos mencionado antes, de la pasión, el anhelo, del saber caliente del deseo de aprender, del deseo de formarse. Dejad que lo diga así, del deseo de darse unos nuevos ojos, de darse una nueva sensibilidad, una nueva capacidad para interrogarse sobre cosas que se presentan como incuestionables, que nos parecen que son los supuestos. El problema está en cómo eso se va desvaneciendo y se va quedando transformado en esa pura obsesión por la calificación. No sé cómo lo habré dicho, pero en ningún momento he querido responsabilizar a los jóvenes. Era aquello que la gente que dice, bueno, pero ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, pensando en términos ecologistas? Eso de, a veces dan ganas de pensar, pero ¿qué hijos vamos a dejar al mundo? Porque cuando ves también a las criaturas y sus anhelos, y bueno, has mencionado algo que yo creo que hay en la educación social o en la sanidad, pero yo creo que prácticamente en cualquier actividad profesional burocratizada está pasando, y pasa, por supuesto, y eso ya lo han aprendido nuestros hijos, pasa por el ejercicio de la simulación, simular. Esa cuestión de la simulación es fundamental, de fingir que haces lo que no haces, así como disimular es aquello de, qué sé yo, se te escapa una ventosidad y dices, ¿quién ha sido? Y preguntas ahí, ¿cuándo has sido tú? Y disimular es fingir que tú no has hecho lo que tú sí que has hecho. Simular es lo contrario, es fingir que sí que has hecho lo que resulta que no has hecho. En la universidad eso es continuo, y eso es algo que también desde los primeros días de clase quiero decir. Ojo con la simulación. No se trata de que finjáis que sabéis o que habéis entendido lo que no sabéis y no habéis entendido. Se trata precisamente de todo lo contrario. Cuando algo todavía no se entiende, cuando algo se ignora, cuando algo no se comprende, de lo que se trata es de ponernos a trabajar en eso, pero no de ir fingiendo. Te pones a corregir trabajos de final de curso y claro, los ejercicios de simulación son absolutamente inimaginables. Hablan con una soltura de Marx y de Durkheim y de Weber y de Castoriadis y de Foucault. Claro, escriben los apellidos mal ya de entrada, ¿no? Si a Marx lo ponen con C, ya está, M-A-R-C, ponen Marx, dice, bueno, ya está. Foucault, madre mía, lo de Foucault, aquí la cuestión ya es... Bauman lo ponen con 3 Ns. A Sennett es imposible que les pongan las 2 Ns y las 2 Ts. Hostia, Sennett, lleva 2 Ns y lleva 2 Ts. Hostia. Bueno, pero esa cuestión de fingir, de pasar, y claro,
de eso se empapan las criaturas, ¿eh? Eso lo entiendo. También es verdad que estamos, como dicen, en la generación de los microondas, de la generación de que los críos van al colegio, vuelven del colegio. No sé también si lo comenté o no, pero mi hija cuando acabó, supongo que la primaria o la secundaria, el viaje de fin de estudios, hostia, fue a Portaventura, tú, a Portaventura. Y aquello que dos enemigos públicos, lo que tú decías, nos presentamos ahí a la tutora y decimos, ¿pero qué es esto de Portaventura, hostia? Hombre, también tienen derecho a la aventura, pero ¿qué coño tiene? ¿Pero qué tiene que ver la aventura con Portaventura, por el amor de Dios? ¿Pero qué pasa? Pero sí. Claro, fueron allí, les registraron, no pudieron entrar el bocadillo que les habíamos preparado en casa, que es el bocadillo que llevaba la lechuga, el tomate, lo tenía de todo, pan de ese, entonces lo toma ya para cuidarte. Bueno, es esta cuestión de cómo se va sustituyendo en este ejercicio de simulaciones, cómo todo lo auténtico, lo natural o lo primero sustituido por su doble, ¿no? Y resulta que la aventura es lo de Portaventura, y en Portaventura la única aventura que puede pasar es que se pierda un crío y entonces se organiza un pollo de 1000 pares de narices. Es la única aventura posible allí, o que alguien se caiga desde una... Bueno, esta obsesión por sustituirlo todo. De todas formas, sí que quiero que quede claro que no estaba en ningún sentido responsabilizando a los jóvenes. Yo sí que siento cada vez más que pertenecen a una cultura que no es la mía. Y no tengo claro que la mía sea mejor, porque ellos son los frutos de la mía. Pero sé que en la mía hay algo que hay que recuperar, hay algo que hay que defender. Ya sé que eso es ser conservador. Hay algo a lo que hay que agarrarse, como un cascarrabias, como el Sánchez Ferlosio. Conocéis al Sánchez Ferlosio, el mayor cascarrabias que hay en el mundo. Pero qué razón tiene, Dios mío. Bueno, la última entrevista que le hicieron la foto, y cuando vio que la foto, no sé en qué periódico era, la habían retocado y le habían peinado las cejas, montó un pollo, los denunció, pidió que retirasen el artículo. Bueno, pero sí que hay cosas, porque seguro que yo creo que estaremos en general de acuerdo, que no vamos a mejor, que no vamos a mejor, que la sociedad no es cada día más justa, que las desigualdades son crecientes, que el hambre aumenta porque es un negocio, que la inseguridad no es lo que dicen que es la inseguridad, la inseguridad ciudadana, que la inseguridad es la que ellos generan. Lo que está pasando con Syriza, lo que está pasando con los griegos, es que es tan evidente. Y un poquito de eso hay que defenderlo. Y es verdad que lo que a ti te pasa en tu trabajo, en el mundo de la educación, que te conviertes en el enemigo público, como decía mi hijo, ¿pero qué he hecho yo para tener un padre como tú, papá? Pues no ves que todos están de acuerdo en que vayamos a Portaventura. ¿Por qué tienes tú que dar la nota, hostia? ¿Por qué ¿No te acuerdas de lo del bosque y de lo de la bolsa? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Pero chicos, ¿qué queréis que os diga? Uno intenta dejar de ser lo que es y quiere ser de otro modo, pero hay cosas a las que no renuncia tan fácilmente, y hay cosas que todavía podemos transmitir. Y ese deseo por el saber, o esa concepción de la salud, en términos distintos a los de la medicina alopática y a lo de las farmacéuticas, pues, me acuerdo de mi padre cuando mi padre murió en el 2007, y mi madre en el 2006. Y mi madre era 4 años más joven. Y el asunto en casa siempre, ay Dios, hijos míos, el día que falte tu padre, Dios no lo quiera, o sea, la historia era, ahí se muere ella antes y de repente. Y bueno, hostia, una sorpresa porque fue una muerte de repente. Tenía 80 años, y mi padre tenía 84 y iba a cumplir 85. Mi padre no sabía freír un huevo, o sea, mi padre no sabía poner en marcha una lavadora, mi padre sabía sacacorchos y abrir las botellas y poquita cosa más, y qué hacemos más. Pero fue mal, nos organizamos de maravilla. Pero me acuerdo un día que estaba con nosotros en casa, que papá, ¿cómo estás? Te voy a responder en serio, hijo mío. Te voy a responder en serio, porque me parece que me preguntas. Estoy de tal manera que un imbécil de esos de bata blanca diría que estoy en una depresión. Me diagnosticaría como deprimido. Lo que me pasa es que estoy harto de la vida que he tenido, absolutamente defraudado de las cosas que me han pasado. Pero eso que ahora, y me daría píldoras, me daría pastillitas. Digo, pues si te dan pastillas las cambias por las mías, que las mías son para las muelas y para la gota y vamos intercambiando. Bueno, esa cuestión es importante tener estas cosas presentes y que los hijos y los jóvenes
casi ya no tenemos voz también, ¿verdad? Lo de los viejos, y ya nos hemos quedado y eso era antes, y eso era antes, y eso era... Me acuerdo también que tuvo la rectificación, o sea, cuando mi hija, no sé, era muy pequeñita, cuando descubrió, no sé si, que en el Imperio Romano no había móviles, digo, tu hija mía. Pero no, era muy pequeñita, 6 o 7 años, y ¿cómo se comunicaban? Pues de Dios. Pero si querían saber dónde estaban, si querían saber dónde estaban. Pero y si no te das cuenta, casi que a los jóvenes, eso que se dice de recuperar la memoria histórica, que se dice en un sentido muy específico y con la guerra civil, a mí me parece cada día un ejercicio más importante de que sepan que se puede vivir de otro modo, hostia, que hemos vivido de otra manera y que trabajar era otra cosa y que había la posibilidad de aprender y que hubo determinados momentos en los que tu derecho a la educación tenías que pelearlo, pero había alguna forma, algún tipo de acción colectiva en el que apoyarte, porque estamos en una especie de individualismo tan extremo, tan radical, de que cada uno con los suyos, no sé. Me oigo hablar y cada vez me parezco más caracoles. Tenéis que invitar a gente más joven. Es curioso, fíjate, que has una distinción que casi se ha esfumado, la de entre una educación pública, escuela pública y escuela estatal. Ahora la gente ya identifica la escuela pública con la escuela estatal. Pero ¿cómo va a ser el Estado? ¿Cómo el Estado? ¿Cómo el Estado? Bueno, para cualquiera que tenga una mínima formación crítica o marxista, ¿cómo el Estado? Poniendo en manos del Estado toda la cuestión de la educación, ¿qué beneficios? ¿Cómo no rebelarse contra eso? ¿Cómo uno puede sentirse cómodo allí dentro, ¿no? Cuando lo que se tiene que enseñar y quién lo tiene que enseñar y a quién se tiene que enseñar y cómo se tiene que enseñar tiene que tener el santo y seña del Estado, por así decirlo, ¿no? Cómo se ha difuminado totalmente esa cuestión de la escuela pública. Y aquí en Cataluña, bueno, con lo de las AMPAs, yo me impliqué muchísimo cuando estaban escolarizados los hijos, pero acabé teniendo la sensación de que el AMPA, de momento que te descuidas, funciona como un instrumento de fiscalización del trabajo de los docentes, casi. La escuela a la que iban mis hijos era una escuela peleona de verdad. Cuando digo peleona, quiere decir que el día 1 de agosto cortamos la autopista que pasa por Sant Pere de Ribes, la de los túneles del Garraf, esa autopista, entre 180 o así, 190 cortamos la autopista porque en la escuela del pueblo que había 5 líneas y estaba diseñada para 2, y hacía 12 años o así que se nos proponía la creación de una escuela nueva y la escuela no se creaba, y conseguimos cortar la autopista y fuimos noticia en el telediario catalán, pero la noticia fue que había un colapso grandísimo pero no el motivo, no se explicó exactamente el motivo, porque las colas llegaban hasta abajo. Bueno, esa consideración de lo público, lo privado y lo estatal es importante a tener en cuenta, que a mí se me había pasado por alto, y es una cuestión muy importante que desde luego en el movimiento anarquista se tuvo clarísimo desde el principio, esa cuestión de la educación libertaria.